Federación de Cámaras Microempresariales de la provincia de Buenos Aires es una entidad sin fines de lucro que posee un alto espíritu solidario, propende a la defensa de los intereses del sector, promueve su crecimiento y desarrollo a través del trabajo de sus autoridades. Nos encontramos en la Federación de Cámaras Microempresariales de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con su presidente, el señor Juan Bautista Citi. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Entidad nacida en el año 1995 con el objetivo de proteger las microempresas argentinas. Sí, de promover beneficios para las microempresas, de promover la existencia, digamos, de este concepto de microempresa que en la Argentina es relativamente nuevo, ¿no? Tiene 15, 17, 18 años, más o menos casi como nuestra existencia. Acá siempre se habló de pymes. Claro, toda la vida se habló de pymes, sin diferenciar que hay un segmento inferior de la pyme, de la vieja considerada pyme, que merece, que es el sector más débil y por lo tanto merece consideraciones especiales. Esto es así en todo el mundo. Claro. Y que son muchas en realidad, ¿no? Porque forman el sector más numeroso, no el más poderoso, pero sí el más numeroso de la economía. Si uno, ejercicio para el televidente, piensa en la cuadra de su casa, cuántos kioscos, verdulerías, almacenes, mecánicos, plomero, gasista, pequeñas fabriquitas de muñecos de peluche. Digo. Sí. Gente que quiso empezar tal vez con un microemprendimiento en su propio lugar, ¿no? En su casa. Absolutamente. Generalmente son microempresas familiares. Nace como microempresa familiar. Que es como un medio de subsistencia. Hay dos modelos. Aquel, sobre todo en la crisis del 2001, del 90 y pico con el desempleo, del 97, 98 en adelante, aquel de la subsistencia, digamos, de que necesita incorporar un ingreso más a su casa, y después está el emprendedor. El emprendedor puede tener trabajo, puede tener dinero, le puede ir bien, le puede ir mal, pero él siempre va a tener una idea de negocio dando vueltas. Claro, exactamente. Siempre un proyecto nuevo, ¿no? Un proyecto. Él ve la oportunidad de negocio, es aquel que tiene visión para los negocios y que ve un nicho de mercado, un hueco, una necesidad no cubierta, y ahí va con su empresa. Siempre está pensando en algo nuevo. Exacto. Que no se conforma con lo que tiene, sino que siempre tiene... Sí, no por ambición, sino porque además es su desarrollo personal, claro. ¿No? Es como un logro personal. Desde ese punto de vista, ¿no? Lo estoy comentando. Juan, ¿cuáles son las posibilidades que tienen hoy los microemprendimientos en Argentina? Son relativas. Nosotros hemos pasado de fuertes políticas de fines de los 90 o mediados de los 90, cuando el modelo, aquel famoso modelo liberal empezó a flaquear y el desempleo empezó a hacer daño a la economía, y ahí de alguna forma Argentina, yo te comentaba fuera de cámara recién, que Latinoamérica tiene gran experiencia en estos sistemas porque ellos tuvieron conciencia de sus debilidades económicas hace muchísimos años. Nosotros descubrimos que éramos pobres no hace tanto tiempo. Estamos hablando de países en vías de desarrollo, en su gran mayoría en Latinoamérica, ¿no? Hoy podemos hablar de vías de desarrollo, que hablo de 30 años atrás eran países pobres, subdesarrollados, ingresaban a la categoría CEPAL, el Banco Mundial de Subdesarrollados. Ellos entendieron que esta capacidad productiva de los más pobres, de los más humildes, de las clases medias y medias bajas, podía generar empleo y podía generar riqueza. Y generaron políticas muy fuertes, no solo estatales, sino paraestatales. La Fundación Carvajal de Colombia, que es el grupo Carvajal de empresas muy poderosa, tiene uno de los trabajos sobre microempresas más importantes del mundo, digamos, no en políticas públicas, sí en políticas privadas, de capacitación, de generación de créditos accesibles, etc. Y desde el Estado han ido sanamente compitiendo con estos sectores privados en ver qué Estado, tanto nacional como provincial o municipal, le daba más ventajas o más promociones, ¿no? Cual no quiere decir regalarle nada, el empresario no pide que le regalen nada. La facilidad de poder empezar. Claro, hoy en la Argentina no hay acceso al crédito para aquel que quiere empezar. El Provincia Microempresa, la empresa del Banco Provincia que hace microfinanzas, segmento que quizá les es útil a un pedacito de microempresarios, que son aquellos que compran y venden porque son caros. Es un crédito encarecido porque además hace falta más gente, no hay una ventanilla donde la gente va a hacer cola, sino que hay un auxiliar o un oficial de crédito que va a ver el emprendimiento. Es decir, el sistema encarece. Y está bien, nosotros decimos que es una herramienta válida para aquel que hace rápida rotación de dinero y que puede comprar a 10 y vender a 30 a lo mejor, y rápidamente esa tasa la disminuye. Pero hoy no es un crédito para aquellos que quieran hacer inversión en maquinaria, inversión local, inversión de largo plazo, es un crédito corto, y tampoco se lo dan a quien no tiene un año de antigüedad en su emprendimiento. Claro, por lógica, porque no tiene historial de negocios, entonces, después no hay.
Hay que ir a un banco a pedir un crédito personal, que es caro, que es muy caro hoy el costo del dinero. Que en estas condiciones es imposible acceder. Y salvo que tenga una casa, una propiedad en garantía, etc. Es decir, nadie financia proyectos, no hay, hoy que tenemos tasas elevadas, las tasas privadas son elevadas, inclusive la del Banco Provincia o Banco Nación, no tenemos una política de promoción en este aspecto, es decir, bueno, nosotros subsidiamos la tasa. Hay crédito Banco Provincia con subsidio de tasa para pyme, que incluiría la micro, pero que tiene condiciones de accesibilidad muy difícil, ¿no? Si una persona es monotributista, ¿qué le van a dar? Si dice que factura 150.000 pesos al año, le da muy poco. Entonces, esto es una complejidad que requiere una política integral. Nosotros entendemos que el Gobierno Nacional está en condiciones de hacer esta política porque tiene fondos, porque los ha destinado muchos fondos productivos para otros segmentos de empresas, pero que tienen que descubrir que este es el sector más numeroso y que aportarle soluciones a estos sectores, entre ellos, por ejemplo, disminuir el costo laboral. Para un empresario de microempresa tener un empleado es imposible, en blanco, legal, regularizado. Es imposible. Tiene un costo del 50-60% más aparte del sueldo convenio. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Con respecto al plan Trabajar, ¿no se podrían destinar algún porcentaje de fondos para el ejemplo del trabajo que son los microemprendimientos? Sí. En realidad hoy el plan Trabajar como plan así ha desaparecido, hay sustitutos de subsidios. Hubo historia en esto, nosotros tenemos proyectos productivos presentados hace 10 años con posibilidad del empresario de contratar gente solventada por el Estado. Es decir, evidentemente que sí. A ver, tomada la decisión política, instrumentos hay cantidades, no solo instrumentos que podemos inventar nosotros, ya han sido inventados en el extranjero, han sido exitosos, ¿no es cierto? Pero entendemos que en una etapa, la estadística internacional de microempresas, que no escapa a la Argentina, quizás nosotros estamos más arriba, dice que el mayor porcentaje de mortalidad de las microempresas se produce en sus 3 primeros años de vida. Nosotros estamos indudablemente muy arriba. ¿Por qué? Por la inestabilidad, por los procesos inestables del país. Claro. Es un país difícil para invertir, ¿no? Y para generar un empleo. Lo que hoy es negocio, mañana deja de serlo. Y lo que hoy no es, mañana cierra la importación y empieza a serlo. Tal cual. De un día para otro es como... Cambian las reglas del juego. Juan, ¿cuál es el trabajo de la Federación con respecto a todo esto y qué es lo que pueden hacer ustedes por los microemprendimientos? Bien. La Federación es una entidad de segundo grado que agrupa cámaras de microempresas. Esto es un concepto nuevo, dirigentes que no existían. Agrupar a los más chiquitos del segmento empresarial es muy difícil. Es muy difícil. Llevamos una lucha de 17 años donde hemos llegado a tener hasta el 2001 casi 70, un poquito más de 70 cámaras en la provincia. Con una distribución territorial importante. Después la crisis hizo que los propios dirigentes le fuera muy mal y dejaran de ser empresarios y dirigentes. Bueno, volvimos después de la caída volvimos a renacer, hoy estamos llegando a 50, 54 cámaras, hay 3 o 4 en formación. Es decir, nosotros ¿qué tiramos? ¿Qué le decimos a la gente? Agrúpense para ser más fuertes. Y agruparse en este tipo de entidades empresariales es presionar sobre las autoridades para que para que la autoridad municipal no me quiera cobrar el primer día antes que yo produzca nada, yo ya tengo que poner plata que puedo destinarlo a producir. Que la provincia que nos juntemos, ¿no? Unirse para ser más fuertes, sería el eslogan o la manera de definirlo claramente. Bueno, esto en un sector individualista, como todo el empresario quiere surgir él, nos lleva a una tarea de enseñanza muy fuerte, enseñanza que en la medida que nos juntamos, que nos unimos, mi beneficio va a estar en el conjunto, no es particular. Es difícil, nos ha costado mucho y lo que intentamos hacer es desde nuestro ámbito que es el provincial, incidir sobre las autoridades provinciales también para que paguen, si pueden disminuir el costo impositivo, si pueden generar capacitación, si pueden generar crédito a menor tasa, se lo puedan brindar. Hoy, en 2013, digamos que la balanza está desfavorable. Es decir, un conjunto de promociones, ¿no? que apuntalen esto para que entiendan que es necesaria una política de promoción. Por último, Juan, se nos acabó el tiempo, es un tema muy apasionante realmente, ¿no? Es el problema que tenemos los argentinos, ¿no? Lo que nos perjudica continuamente, esto de no tener una expectativa, no tener un proyecto a mediano, a largo plazo, de no poder empezar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las cooperativas de trabajo?
la cooperativa siempre ha sido una herramienta valiosa, sí, digamos así, ¿no? Es decir, digamos, el kit de la pregunta sería, ¿existe el espíritu cooperativo en ese grupo de gente? Porque uno se agrupa, cuando éramos 7 despedidos, decimos, che, esto lo podemos hacer nosotros, que bueno, por ahí hay un espíritu cooperativo que está bárbaro cuando el Estado va y ampara y protege ese espíritu cooperativo. Por ahí en esto de las cooperativas de trabajo hemos tenido una de cal y una de arena. Hay cooperativas que no existen, hay cooperativas que dilapidan los fondos públicos y hay muchos que realmente la están luchando. Nosotros tenemos asociado a la Cámara de Pergamino una cooperativa de una empresa que hace muebles. Realmente maravilloso. Han recibido apoyo del Estado, han recibido apoyo del Ministerio de Desarrollo, pero han crecido muchísimo y realmente son una empresa, son una empresa, y era una empresa quebrada. Se quedaron los obreros con una empresa que prácticamente se la dieron en pago de indemnizaciones. Esos ejemplos son valiosísimos. Hay que separar la paja del trigo. Tal cual, tal cual. Y hay que hacer un control, ¿no? Cuando se forman también estas cooperativas. En realidad, exacto. El Estado, un concepto final. Nosotros tenemos un Estado que nunca piensa en el largo plazo. Viene un gobierno, hace un buen proyecto, le pone proyecto blanco, al próximo gobierno viene, le pone proyecto negro, le cambia 4 cosas porque ya tiene el sello del otro. Tenemos este defecto. Lo bueno no lo conservamos, y lo malo son malas experiencias que después hacen que la gente se quede mal. Nosotros creemos que el control es básico, es decir, es básico e inmediato, no vengo como aquellos famosos créditos microempresas de toda la provincia, a los 5 años el Banco Provincia te decía, mire que usted nunca pagó. 5 años, venía a decirte que no pagó, no. Es decir, hay que hacer un seguimiento, hay que castigar. Si en esto, como en la vida, digamos, si no hay premio ni castigo para el emprendedor que cumple y el que no cumple, el ejemplo va a ser, si él no pagó, ¿por qué voy a pagar yo? Exactamente, exactamente. Juan Bautista Citi, gracias por habernos recibido. Estuvimos en la Federación de Cámaras Microempresariales de la provincia de Buenos Aires, un trabajo muy arduo, sin duda, por parte de ustedes. Esperemos que esta balanza no sea tan desfavorable para los que quieren empezar, para los que quieren tener una vida digna y apostar al futuro. Nosotros creemos que estos tiempos no son malos, tenemos políticas de mercado interno, las políticas de mercado interno son favorables a la microempresa. El más grande porcentaje de las empresas trabajan en el mercado interno, es ínfimo lo que exportan, y a nosotros nos parece que estas políticas son buenas. Dejemos de lado que difícil es manejarse en una economía inestable, inflacionaria, pero son buenas estas políticas de mercado interno para este sector. Sí. Lo que estamos pidiendo hoy al Estado es que mire al sector más numeroso, más 2, 3 millones, 4 millones de microempresas, no hay una estadística seria y confiable en el país, que hay gente que dice nosotros vamos a trabajar, vamos a generar nuestro propio empleo, y ahí generan 1, 2, 3 puestos de trabajo, generan más empleo en proporción que una mega fábrica que por ahí toma 5.000 empresas obreros, pero que no la tenemos en ninguno de los pueblos nuestros, ¿no? Voluntad política para mirar los microemprendimientos. Muchísimas gracias a ustedes. Juan. Buenas noches.